Uno de los fragmentitos tomados del libro de Cristóbal, y por ahí ahora le pedimos que nos comente, que es el subtítulo dice: de la confianza en los dispositivos al análisis de su valor. Lo expuesto anteriormente, venía del capítulo, pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia la pregunta: ¿cómo hacer para transitar desde la atención centrada en los dispositivos y poner el foco en la capacidad de creación de conocimiento apoyado en diferentes tipos de instrumentos, tanto analógicos como digitales? ¿Cómo hacer? Me hace sentir como en la iglesia cuando después de venir el cura. Oremos al Señor. El cura lee el sermón. Queremos que justifiquen Todo. ¿Conocen a Alan November? ¿A quién? Alan November. No. Búsquenlo, por favor, porque es buenísimo. Vamos. November es su apellido. Como noviembre. Sí, exacto. Y entonces él dice, lo entrevistan en un podcast y dice, ¿qué autocrítica haría a cómo se incorporaba la tecnología? Él es una especie de gurú, creo que es americano, británico. Trabaja mucho con las escuelas IB. Entonces dice, yo creo que hemos centrado y limitado mucho las competencias digitales a aprender a usar los instrumentos y poco a pensar críticamente. Y a mí me parece que es tan acertado el diagnóstico, ¿no? O sea, el discurso de competencias digitales ahora ha ido cambiando, pero durante muchos años ha estado centrado en el dominio de los dispositivos, ¿no? Y Paul Hilser lo dijo hace miles de años, los 90, decía, no es el dominio de las teclas, es el dominio de las ideas, ¿no? Mira qué fácil la frase, como para tatuarla en la puerta de las escuelas. No es el dominio de las teclas, es el dominio de las ideas. Y entonces, ¿cómo hacemos para...? Porque si aprendemos a pensar, podemos surfear los distintos cambios tecnológicos, ¿no? Y entonces la robótica suma las tablets, suma los teléfonos, cuando lo que estamos buscando es que la gente aprenda a pensar distinto o de una manera crítica. Pero claro, los dispositivos como que cooptan y coartan el ir y pensar un poco más allá. Cuando el pensamiento computacional es el primo hermano del pensamiento científico, y es el primo hermano del pensamiento filosófico y del pensamiento lógico, entonces ya no es tan una cosa, no es una novedad, no tiene nada de nuevo, está ramificado en muchas herramientas de pensamiento y tiene muchísimo valor. Y si mañana no hago nada con código en mi vida, aprendí a pensar de esa manera. Yo creo que ahí hay un enorme desafío todavía de transitar, de aprender a usar un sensor o aprender a usar algún instrumento de mecatrónica, si tú quieres, a poder abstraer, si después decir, el cuerpo humano lo puedo analizar desde la misma lógica de un sistema y entender cuáles son los hubs, cuáles son las terminales, cómo se enferma uno y cómo puedo hacer una metáfora entre un bug y un virus, ¿no? Me parece que ahí hay un valor. No necesariamente hacer código se va a traducir en que yo luego llevo la vida, pero poner el énfasis en esto del pensamiento crítico, que coincido contigo, sigue siendo time proof, es decir, no queda obsoleto con las modas. Yo creo que hay que mirar de cerca la experiencia británica. El Reino Unido en el 2014 pasó del currículum TIC al pensamiento computacional. Y los británicos le pusieron mucho dinero a esto, mucho. Le dieron enormes incentivos a los docentes y a las universidades, a la Facultad de Ciencia de la Computación para formar a los docentes, ¿no? O sea, no lo hicieron de un día para otro, hicieron un proceso de transición y no faltó recursos. Y los resultados no son muy prometedores. Es decir, los docentes volvieron a la universidad a aprender estos temas, estos lenguajes, estas herramientas para traerlas a la clase, y encontraron en la universidad un discurso mucho más teórico, un discurso que no se aplicaba bien en los circuitos escolares y con un nivel de complejidad que no empataba bien con las agendas de los docentes que seguían siendo docentes, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos, por lo menos para no repetir los mismos problemas de los británicos? Asumiendo que el tema de los recursos no es un problema, ¿no? O sea, no puede ser que cada uno de nuestros países quiera inventar la rueda de nuevo, una vez más. Cuando uno participa de las discusiones, hace pocos meses me tocó estar en Washington y estaba el tipo de Code.org y estaba en una mesa igual a esta, Corea y Hong Kong y Estados Unidos y Filipinas y Finlandia, y todos súper interesados en robótica, ¿no? Y cada uno reinventándolo desde su lado y haciendo muy poquitas economías de escala de cuáles son las estrategias más efectivas para hacerlo, ¿no? Yo creo que no hay ningún país en la región que hoy día no le ponga prioridad a este tema. Ahora, si el tema se agota en el código y no avanza, o por lo menos no contempla la dimensión social, estamos haciéndole un flaco favor a los que
a los que estamos formando, ¿no? Yo creo que el aprender a usar algoritmos y aprender a entender el valor del software, sin duda que no es malo, evidentemente, pero si lo ponemos en el contexto de ese software va a ayudar a una persona a tomar mejores decisiones o a poder decidir y entender que eso es un mecanismo de manipulación, que puede ser bueno, ¿no? O malo, pero no es neutro. Entonces, quien trabaja en estas cosas tiene que entender eso, ¿no? Porque hoy día lo que tenemos es un montón de ingenieros haciendo código diciendo, bueno, yo solamente soy un ingeniero. Si esto lo usan para que luego Facebook intervenga en las elecciones, yo soy solamente un ingeniero, ¿no? That's not my business. Entonces, tenemos que poner esto en la discusión. Tenemos que pensar que hoy día nos estamos dando cuenta de no solamente los altos niveles de dependencia, sino los altísimos niveles de manipulación que estas máquinas inciden en un montón de cosas que ni nos imaginamos. La dopamina a full, ¿sí? Los padres desesperados porque los chicos están todo el día aprendidos, el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Pero entender que hay una ética detrás de los algoritmos que hay que discutir. No basta con tener el dominio en el código, sino está esta otra dimensión de una ética digital, ¿no? Entonces, no es para ni caer en un plan Black Mirror, ni que todo es terrible, pero evidentemente hay que comprender las dimensiones sociales de esto, porque entonces ya el código no es una cosa sola, aislada y abstracta, sino que tiene una dimensión social, ¿no? Hoy día a nosotros no nos prepararon en eso. Y entonces, instalamos una app, aceptamos sin ver los términos y condiciones, están escritos en un lenguaje incomprensible, incluso después del GPDR europeo, y optamos por esto de que elegimos no elegir. Yo elijo no elegir, aceptar, ¿no? Y entonces yo uso los settings por default y elijo no elegir. Y entonces tenemos una especie como una ironía preciosa, que es, estamos súper bombardeados de información y utilizamos información fast food porque no utilizamos información de calidad porque no estamos dispuestos a pagar por esa información. Y entonces, ¿qué otro elija por nosotros? ¿Qué otro incida por nosotros? ¿Qué un software? ¿Qué una red social? Etcétera. Y entonces, estas cosas no las sabíamos hace 5 años. El impacto que tiene Facebook en las elecciones, ¿no? El impacto que tiene en términos políticos. No estábamos conscientes del nivel de magnitud que tenemos hoy día. Esa discusión tiene que estar cuando los estados dicen, vamos a hablar de robótica, perfecto, siempre y cuando hay una parte de una dimensión ética y digital sobre esto, en la cual estamos en los pañales todavía, ¿no? Sí. Entonces cuando pensamos en evaluar el impacto de esto, es bien difícil, porque ¿qué vamos a evaluar? ¿El dominio en el código? ¿La capacidad de trabajar en equipo? Que también puede ser, lo que hace la First Legally, que es dominio en código y capacidad de emprender proyectos con pares para resolver un problema. O la dimensión digital. Bueno, probablemente todas, ¿no? Por eso es que es tan complejo, porque es un crisol superdimensional, multidimensional. A mí me gusta cuando tú dices ¿qué herramienta le damos a los profes? Yo creo que el trabajo que coordinó Carlos Escolari con Transmedia, gracias, es súper interesante porque es una mirada multipaís. Es una mirada no desde la teoría, sino que desde la práctica, observar a los estudiantes. Y la parte que a mí más me gusta por mi formación de aprendizaje invisible es aprender cómo los niños aprendieron, ¿no? Y tienes una dimensión sobre eso, y que es bien low-tech, super low-tech, es por imitación, por juego, por ensayo, etc. Exacto. ¿Cómo hacemos para tomar prestado ese know-how que Carlos y su equipo ayudó a sistematizar para traerlo a robótica? Está bueno eso, ¿no? O sea, los profes en el Reino Unido tomaron estos cursos, fueron a las universidades, no sé qué, tomaron los elementos, los fundamentos, ¿no? Pero la implementación fue mucho más, en otra experiencia mucho más social, ¿no? En la hora del código, en el compartir con el colega, en entregarse un tip, ¿no? ¿Cómo hacemos para no encorsetar estos nuevos lenguajes a una estructura muy formal? Porque si no vamos a perder la mitad de los clientes en el camino. Decir, no, esto no es para mí, yo no soy bueno para las matemáticas. Claro. Hay un ya riesgo sucedió, es algo que es lo que sucedió con Logos. Sí, las maestras no podían captar cómo hacer programación porque tenían que aprender el logo para llevarlo al aula con sus alumnos. Eso es lo que pasó en su momento. Claro. Eran los profes de informática que llegábamos pero nunca el docente en ese momento. De hecho, en este momento yo no conozco prácticamente docentes que no sean de informática y que decidan por motu propio implementar un proyecto con programación en el En el colegio yo trabajo, donde hace 20 años que planifica, hace 20 años que tiene una coordinadora que está todo el tiempo reuniendo, capacitándolos y todo, hay una sola docente. O sea, eso es algo, en realidad, lo que vos decías, Vera, en cuanto a quién lo enseña y a él que hablaba de los tecnólogos. Ya tenemos profesores de informática
que antes enseñaban ofimática, ahora enseñan, por ejemplo, a programar y no saben de pedagogía, y tenemos docentes generales que no van a tomar, no están dispuestos, o sea, si ni siquiera se capacitan en general en lo mínimo, discúlpenme que sea como muy negativa, pero la realidad es que no veo buen panorama, menos se van a capacitar para estas cosas. De todas formas, también comparto que, o sea, yo no estoy de acuerdo que se enseñe a programar por programar. Absolutamente, no tiene ningún sentido. Pero sí los docentes se acercan a lo que es amigable. Entonces, de 10 años para acá. Que es muy lindo porque tiene los personajes de Disney y todo, es para un ratito, después se terminó. O sea, programar por programar tampoco creo que no sirve para nada. Sí, igual creo que la programación o robótica en ese momento son como palabras, pero digo, más allá de eso, lo que por ahí a donde apuntaba Cristóbal en el sentido es, ahora hablemos de código porque estamos hablando de código, porque programación, porque robótica, pero en otro momento hablaríamos de Office, en otro momento de Excel, en otro momento de Encarta, en otro momento de logo, no sé. Lo que tenemos que ver es que a través de todo eso sí siempre persiste como la necesidad de una mirada ética y de una mirada crítica. Y en eso nos fuimos fascinando por los objetos, por eso miramos más el objeto tecnológico y las matrices de habilidades TIC para docentes. Miran eso, que si sabe buscar, que si sabe... O sea, y entonces, ¿cómo ese docente que es evaluado en esa matriz tan estricta, cómo va a ser un buen formador de pensamiento crítico? ¿Se va a fijar si el pibe sabe descomprimir archivos? Si no sé, no sé, estaba pensando respecto al trabajo que hacen con Ezequiel, con Faro y qué sé yo, que seguramente se encuentran con este abrir los ojos de los chicos respecto de la privacidad abierta por default. No sé. Tal cual. Sí, sobre todo por la distancia de conocimiento que hay entre el adulto que está en vínculo con ellos, sea padre, sea madre, sea docente, con lo que ellos viven. Claro. Que es totalmente distinto. Son mucho más habitantes del mundo digital. Ahí hay que acercarse, sí o sí, no nos queda otra. Sí, igualmente ahí en esa fusión, digamos, del adulto con el niño / joven, me parece que lo que se da, que está bueno también para pensar el rol docente, ¿no? Más allá de los contenidos y de los dispositivos, me parece que te encontrás en el aula con chicos que manejan la cuestión técnica muy bien, pero les falta la otra pata que es fundamental, que es la práctica social, digamos, que tiene que ver con, yo sé postear una foto en Instagram, pero ahí está el adulto que es el que le habla de privacidad, el momento, la privacidad ajena, la seguridad, digamos. Cosas sí, pero bajo sus percepciones y construcciones de sentido. Claro. De un adulto. Claro.